pero es un proyecto de restauración moral. Y lo mismo pasa con Hitler. Hitler dice, bueno, Alemania, ¿cuándo fue su último gran momento? Bueno, entonces Hitler dice, el gran momento, la gloria de Alemania, se dio con Carlomagno. Luego tuvo un segundo momento, el segundo Reich, es con Bismarck. Nosotros vamos a fundar el tercer Reich. Y entonces, esto es lo que es el fascismo italiano y el fascismo alemán. El fascismo italiano se la pasa evocando los tiempos de las glorias del César. Y el fascismo alemán se la pasa buscando las glorias de Carlomagno. Pero son todos proyectos de restauración monárquica localizados o colgados de Charles Maurras. En España les digo, fue muy fácil, porque Francisco Franco se levanta en armas para restaurar al rey, y cuando Franco gana, Franco se convierte en el rey actualmente en el rey de España. Y su heredero no es su hijo, su heredero es uno de los Borbones. Y por eso en España siguen gobernando los Borbones. Y entonces, el fascismo, les decía yo, es una cosa rara, porque es un movimiento nacionalista que tiene un carácter internacional. Y fíjate, buscan la restauración monárquica, pero se apoyan en el sector industrial para echar a andar proyectos imperialistas modernos. Nos dicen los teóricos neoliberales que los proyectos fascistas eran proyectos socialistas. Y para decir esto se basa en una cosa muy simple. Es que Hitler, su partido se llamaba el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores del Pueblo Alemán. Así es. Pero, ¿por qué el partido de Hitler se llamaba así? ¿Porque era realmente socialista y de los trabajadores? No, mi madre. Si se la pasaba peleándose con los socialistas. Lo que pasaba es que el socialismo a principios del siglo XX tenía buen nombre. Y era lo que tenían que contener estos señores, entonces lo apropiaron. El fascismo es un proyecto de reacción, es un proyecto reactivo. Y como todo proyecto reactivo, tiende a copiar al proyecto que quiere detener. ¿Sí me explico? No es cierto que sean socialistas, es todo lo contrario, es un proyecto fascista. Hay que entenderlo con toda. Y el fascismo, además, copia, y les voy a dar un caso muy concreto aquí en México. Uno de los dirigentes ultraderechistas importantes de México, claves, un dirigente de masas, era Salvador Abascal. Y Salvador Abascal es el dirigente del sinarquismo. Y en sus memorias, Salvador Abascal cuenta que él estudiaba a Lenin con permiso de su confesor. Date cuenta de lo que implica. Estudia a Lenin para aprenderle las tácticas y lo hace con el permiso de Jesús. Pero esto es lo que hace el fascismo. Y obviamente, el fascismo empieza a tener victorias. El fascismo toma el poder primero en Italia con Mussolini, después con Alemania en 1933 con Hitler, y en España, Hitler y Mussolini apoyan a Franco en su golpe contra la República, ¿sí? Y este golpe es crucial para el triunfo del fascismo. Hay que decir que el fascismo llevó a la humanidad a uno de sus peores momentos. Bombardeos sobre poblaciones civiles, campos de exterminio, campos de concentración, el exterminio de los judíos, el exterminio de los gitanos, el exterminio de los chinos en Japón, que es algo que se suele olvidar porque es una cosa brutal, porque los fascistas querían regresar a las glorias monárquicas, pero se apoyaban en teorías que en aquel momento sonaban muy modernas, como la teoría de la eugenesia y las teorías del racismo. Los fascistas creían que el estudio de las razas era un estudio científico y que efectivamente había razas superiores y había razas inferiores, ¿no? Y que entonces lo que convenía es acabar con las razas inferiores. Se lo tomaban muy en serio, es una mezcolanza ideológica muy complicada.
e hicieron verdaderas atrocidades, ¿no? El fascismo llevó de veras a la humanidad a uno de sus peores momentos. Esta es una caricatura publicada en México por Cardenio, en el que vemos a Hitler y a Mussolini, ¿sí?, quemando a fuego lento a la cultura mexicana, ¿no? Entonces te digo, son el gueto de Varsovia, los exterminios en Corea, en China, fue una cosa brutal lo que hicieron los señores fascistas. Algo me pasó con esto, no sé qué es. Okay. Y entonces, efectivamente, el crecimiento, es decir, hay quien dice, no, el mejor ejemplo de socialismo es lo que hizo Hitler en Alemania, que organizó desde el Estado a toda la industria. No nos hagamos bolas. Lo que Hitler estaba organizando no era un Estado socialista, sino una economía de guerra organizada militarmente para echar a andar una guerra de conquista imperial. Son cosas muy distintas, ¿de acuerdo? Y el socialismo y el fascismo fue de veras atroz, ¿no? Ahora, en México tenemos una historia muy peculiar. En México no llegó el fascismo, no, como chingado sí llegó. Por supuesto que llegó toda la ultraderecha. Y tuvo manifestaciones muy importantes, muy importantes. Sin embargo, toda la historia de la ultraderecha en México a principios del siglo XX está marcada por un fenómeno social que fue importantísimo, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo un peso enorme en nuestra sociedad y marcó todo el siglo. Todo el siglo está marcado por la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana, entre otras cosas, se plantea cambios muy importantes y se encuentra con mucha resistencia a la hora de hacer los cambios. Fíjense bien, la Constitución Mexicana fue la primera que consagró a nivel de ley la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo suficiente, el derecho de huelga, el derecho a la asociación sindical, reformas agrarias, etc. Antes que la soviética, la Revolución Mexicana es la que establece por primera vez los estados de bienestar en el mundo. Tiene un mérito enorme. Sin embargo, no la pudimos echar a andar porque había una reacción muy organizada. Entre otras cosas, el clero estaba muy organizado. Entre otras cosas, las empresas petroleras norteamericanas mantenían el control sobre la electricidad, sobre el petróleo, sobre toda una serie de cosas. No había manera de romper ese cerco. Y pasaron décadas antes de que se hicieran reformas profundas, porque todo el tiempo estuvieron los gobiernos revolucionarios tratando de hacer esas reformas. Uno de los problemas más gordos que tenía el gobierno mexicano era con la iglesia, porque la iglesia tenía todavía el monopolio de la educación en nuestro país. La Constitución decía educación libre y gratuita y laica para todos, pero la iglesia dominaba. Y entonces tomó tiempo para que el Estado mexicano empujara las escuelas públicas y echara a andar todo esto. Es una caricatura en la que contra calles, en la que vemos a calles apoyando la Constitución del 17, ¿sí?, y siendo como una suerte de dictador, imponiéndole todo este proyecto al pueblo pobre de México, su pueblo católico. ¿Y quién organizaba a esta derecha católica? Se organizaba, el primero que se rebeló fue la iglesia. Cuando en la Constitución del 17 se establece la exclusión del clero en política, los primeros que protestan son estos señores, concretamente Monseñor José Moreira del Río, arzobispo primado de México. Digo, cuidado, si se meten con esto se van a ver con nosotros. Y el clero se empieza a organizar, y empieza a organizar una resistencia pública de largo aliento, fíjense bien. Y el clero estuvo organizando durante años una resistencia fuerte. Y tenías de repente a funcionarios de alto nivel como este secretario de Gobernación, Adalberto Tejera, que tenía fama de comecuras. Esta caricatura es muy bonita porque le ponen literalmente desayunando un cura, que está tragando un cura, ¿no?
Y Alberto Tejeda empuja la educación gratuita y todo esto. Y tienes, por